Bienvenidos al curso de Sistemas de Contabilidad nivel avanzado. El objetivo del curso en general es que conozcan los componentes de los sistemas de contabilidad y los datos que entrega, y de este módulo en particular, el objetivo es que sepamos utilizar bien y aprovechar la información del balance y del estado de resultados para construir diversos indicadores que nos apoyen en la toma de decisiones de gestión. Vamos a comenzar dentro de lo que es el balance, vamos a partir con el balance y viendo análisis de endeudamiento. Habíamos visto en el curso, en el módulo básico, de que el balance resume la información de los activos a un lado, el lado izquierdo, y al lado derecho tenemos pasivos y patrimonio, o sea, deuda y aporte de los dueños, y justamente hacer el cociente, el ratio entre pasivo dividido por patrimonio, es una de las medidas más usuales de nivel de endeudamiento. Hay otra medida equivalente, que es activo total dividido por patrimonio. Fíjense que en el segundo caso, mientras más endeudada está la empresa, hay una menor proporción del patrimonio que está financiando el activo. Por lo tanto, este ratio, que aquí le denominamos E', aumenta con el nivel de endeudamiento, igual que el ratio E. De hecho, los dos están relacionados. Se puede mostrar que el ratio E' es igual al ratio E más 1. Entonces, hay más formas de medir endeudamiento, estas son dos bastante utilizadas. Aquí podemos ver un ejemplo real de ratio de endeudamiento, en este caso de Empresas Carosi, en el año 2016 y en el año 2017. Podemos ver de que se produce una leve disminución del nivel de endeudamiento entre el año 2016 y el 2017. Ahora, la pregunta es ¿con qué comparamos en general estos ratios? O sea, más allá de que está disminuyendo en este ejemplo, ¿es alto o es bajo? En general, estos ratios de análisis financieros que vamos a ver en este módulo se comparan contra la industria. O sea, la idea es buscar el benchmark, o sea, otras empresas similares a la nuestra, con qué niveles de endeudamiento están. Por ejemplo, aquí estamos viendo tres empresas mineras, Antofagasta Mineral, Pucobre y Codelco, y ustedes pueden ver en la última fila, para una serie de 4 años, los niveles de endeudamiento. Entonces, si estamos analizando Codelco, podemos ver claramente que el nivel de endeudamiento de Codelco es alto. O sea, en comparación con, suponiendo que las otras dos empresas son el benchmark, claramente Codelco está sistemáticamente en los 4 años con niveles de endeudamiento más altos que las otras dos empresas. Dentro de lo que es el análisis del balance, hay un análisis mucho más específico, que es el análisis del circulante. Se le llama también análisis de solvencia, análisis corriente, análisis de liquidez. Hay varios sinónimos, y básicamente lo que se trata es como de hacer un zoom y mirar una parte específica del balance, que son los activos corrientes versus la deuda de corto plazo. A la deuda de corto plazo también se le llama pasivo corriente. Entonces, en el fondo, lo que buscamos es ver si hay algún tipo de equilibrio o no entre la cantidad de activos corrientes y los pasivos corrientes. Los activos corrientes habíamos visto en el módulo anterior de que son básicamente inventarios, cuentas por cobrar y caja, es decir, es lo más líquido dentro de los activos. Cuando decimos lo más líquido, lo que está más cerca de ser caja, dinero en efectivo. Y ese dinero en efectivo es justamente lo que necesitamos para poder pagar la deuda de corto plazo. Entonces, hace sentido centrar este análisis en las partidas que se mueven o circulan con más rapidez, que son las del activo circulante o corriente, comparándolas contra el pasivo corriente, que es la deuda de corto plazo. El análisis entonces de solvencia lo que busca es ver qué capacidad tiene ese activo corriente para hacer frente al pasivo corriente o deuda de corto plazo. En términos generales, si tenemos más activo corriente que deuda de corto plazo, decimos que tenemos solvencia de capacidad, o sea, tenemos la capacidad de pagar los compromisos de corto plazo. Hay distintas métricas medidas de esta solvencia. Una, por ejemplo, que ilustra este gráfico, es el fondo de maniobra. Un fondo de maniobra o capital de trabajo, que es la diferencia entre el monto total de activos corrientes y la deuda de corto plazo. Entonces, si efectivamente, como en el gráfico, hay más activo corriente que deuda de corto plazo, tenemos un fondo de maniobra positivo. Si el fondo de maniobra es positivo, es porque el activo corriente es mayor que los vencimientos que caen en el corto plazo, es decir, los vencimientos que caen dentro del año. Otra forma de medir solvencia corriente es a través de un ratio. En este caso, activo corriente dividido entre pasivo corriente. Fíjense que las variables son las mismas. En el fondo de maniobra, al activo corriente le restamos el pasivo corriente, y en el ratio de solvencia, el activo corriente lo dividimos por el pasivo corriente.
Entonces, idealmente, ojalá, si lo estamos midiendo con el ratio sea mayor que 1. Significaría que activo corriente es mayor que pasivo corriente. Hay una equivalencia que necesariamente se cumple aquí entre estas dos métricas. Si el fondo de maniobra es positivo, necesariamente el ratio de solvencia tiene que ser mayor que 1, porque en ambos casos lo que nos está indicando las métricas es que el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. En el caso contrario, si el fondo de maniobra es negativo, necesariamente el ratio de solvencia tiene que ser menor que 1. Ahora bien, cuando uno echa mano a todo el activo corriente para ver si cubre la deuda de corto plazo, pensemos que dentro de ese activo corriente dijimos que habían inventarios, cuentas por cobrar, caja. Por ejemplo, si el ratio de solvencia es exactamente igual a 1, quiere decir que yo tendría que echar mano a todo mi activo corriente, vender los inventarios, por ejemplo, transformar en líquida mis cuentas por cobrar, cosa que se puede hacer con una operación de factoring. A eso sumarle la caja y pago mi deuda de corto plazo, si el ratio es 1. Pero fíjense que ahí me quedo sin poder seguir operando, porque eché mano a los inventarios. Tendría que ver cómo consigo financiamiento para nuevos inventarios de materia prima y así poder seguir operando. Esa es un poco la razón que está detrás de otro ratio, que es un ratio más exigente. Es lo que se conoce como ratio de tesorería o test ácido, que en el fondo toma en el numerador el activo corriente, pero sacando los stocks, los inventarios. O sea, la idea es no toquemos los inventarios para que podamos seguir en operación. Y si saco los inventarios, básicamente lo que me quedan son cuentas por cobrar a cliente más efectivo, caja, y la idea es ver si entre esos dos logro cubrir el pasivo corriente. Si una empresa tiene el ratio de tesorería o test ácido mayor que 1, ahí sí que estamos en una muy buena posición de solvencia. Quiere decir que podríamos pagar la deuda de corto plazo de una vez, echando mano a las cuentas por cobrar, caja, y no tocamos los inventarios. Entonces, una medida un poco más exigente. Aquí tenemos un ejemplo real, en este caso se trata de la empresa Polpaico, y se mide, por ejemplo, el capital de trabajo o fondo de maniobra, y se miden también el ratio de liquidez o ratio de solvencia, el primero que vimos, y el ratio, el último que aparece abajo, razón ácida o ratio de tesorería. Fíjense que en el año 2009, en este caso la empresa está en una mejor posición de solvencia. El ratio general de solvencia, que es activo corriente partido por pasivo corriente, es mayor que 1 el 2009. Sin embargo, es levemente menor que 1 el 2011, o sea, disminuyó un poco la solvencia. Y lo mismo mide la prueba ácida. El ratio es mayor que 1 en el año 2009, 1,2 de hecho, y cae levemente por debajo de 1 con 0,74 en el año 2011. O sea, es una empresa que pasa de una muy buena solvencia corriente a una posición de un poco menos solvencia. Consecuentemente, fíjense que como el ratio general de solvencia, activo corriente partido por pasivo corriente, pasa de mayor que 1 a menor que 1, el fondo de maniobra o capital de trabajo pasa de positivo a negativo. Hay una métrica adicional que aparece aquí que se llama solvencia final o de garantía, que aparece en la fila 1, que ya no es específicamente una medida de solvencia corriente, es una medida de solvencia que mira el balance completo y ve cuál es la diferencia entre los activos y el conjunto de los pasivos, lo cual es equivalente al patrimonio. Bien, a continuación nos vamos a cambiar a herramientas y ratios de análisis de naturaleza distinta, porque hasta ahora hemos mirado solamente el balance. Vamos a comenzar ahora también a construir herramientas de análisis utilizando el estado de resultado y combinado con el balance. Bien, vamos a empezar a construir métricas e indicadores para analizar el estado de resultado, como decía, en conjunto con el balance. Por ejemplo, aquí estamos viendo el rendimiento del activo, o se le conoce por la sigla en inglés Return on Assets. Este indicador tiene en el numerador la utilidad antes de intereses e impuestos y divide ese valor por el activo total. Entonces, fíjense, en el numerador tenemos rendimiento. Esto es una línea del estado de resultado, cuánto valor estamos agregando. Y eso dividido por la inversión total que hemos hecho en activos. Ese es el ROA o Return on Asset. Y la otra medida muy utilizada de análisis del estado de resultado en combinación con el balance es el ROE,
Esto es la rentabilidad para los accionistas o rentabilidad del patrimonio. ROE viene de la sigla en inglés Return on Equity. En este caso consideramos la utilidad después de impuestos dividido por patrimonio. O sea, en el numerador la utilidad total y después de impuestos, porque eso es lo que queda para los accionistas, y dividido por el patrimonio, porque eso es lo que los accionistas han aportado para el financiamiento de los activos de la empresa. En este gráfico ustedes pueden ver, que son datos reales, de que sistemáticamente en el periodo que se muestra tenemos ROE, rentabilidad para los dueños, mayor que el ROA, mayor que el rendimiento del activo de la empresa. Entonces, ¿cómo se explica eso? El ROA es el rendimiento de los activos, eso es todo lo que la empresa tiene, es una tasa de rendimiento. Y el ROE, sin embargo, la rentabilidad para los accionistas es mayor. Esto es lo que se conoce como apalancamiento financiero. ¿Por qué ocurre este apalancamiento financiero? Lo vamos a ver a través de un ejemplo. En este ejemplo, consideremos una empresa que tiene una utilidad antes de intereses e impuestos de un cierto valor, 20 millones, y consideremos que esta es una empresa que no tiene deuda y inicialmente vamos a asumir, y esto es un supuesto, que la empresa no paga impuestos. Entonces fíjense que si la empresa no tiene deuda y además no paga impuestos, necesariamente la utilidad antes de intereses e impuestos es igual a la utilidad después de impuestos, que le estoy llamando UPT, o sea, post-tasa. Pero además, si la empresa no tiene deuda, en el balance necesariamente activo igual patrimonio. O sea, todos los activos que tiene la empresa deben haber sido financiados por los dueños si es que no hay deuda. Entonces fíjense que si la utilidad antes de intereses e impuestos es igual a la utilidad después de impuestos y activo igual patrimonio, necesariamente ROA igual ROE. O sea, lo que estamos diciendo, una empresa que no paga impuestos y que no tiene deuda, tiene un rendimiento del activo igual a la rentabilidad para los accionistas. En mi ejemplo, si esa utilidad es de 20 millones anuales y el activo total en que se ha invertido es de 100 millones, ROA igual ROE, ambos iguales a 20%. ¿Convendrá endeudarse? Supongamos que la empresa cambia su estructura de financiamiento y dice estos 100 millones de activos, en vez de financiarlos en un 100% los dueños, van a ser financiados mitad por los dueños, es decir, 50 millones, y mitad por acreedores, deuda, por otros 50 millones. Ahora, si hay deuda, aquí aparece el tema de los intereses. Digamos que esa deuda devenga intereses de 10% anual, o sea, me implica gasto financiero de 5 millones por año, con lo cual la utilidad baja a 15, en el caso de la utilidad después de impuestos. El ROA sigue siendo 20%, porque es la utilidad antes de intereses e impuestos, que sigue siendo 20 millones, dividido por 100 millones de activos, que siguen siendo los mismos 100. Sin embargo, el ROE cambia, porque la utilidad antes de impuestos y después de impuestos, que en este caso son iguales porque estoy en un escenario sin impuestos, bajó a 15 millones, debido a los 5 millones de gasto financiero. Cambió el numerador, pero cambió sobre todo el denominador, porque en el ROE ahora en el denominador yo tengo 50 millones, que es lo que están aportando los accionistas. Entonces fíjense lo que pasa. El ROA, el rendimiento de la empresa, 20%, y el ROE, rentabilidad para los accionistas, 30% en este caso. Esto es un efecto palanca positivo, es decir, la deuda apalancó, incrementó la rentabilidad para los accionistas. Desde el punto de vista de los accionistas, en este caso, resulta conveniente endeudarse. ¿Hasta dónde conviene endeudarse? Porque uno diría, bueno, entonces sigamos endeudándonos más de un 50% porque va a seguir subiendo la rentabilidad, el ROE de los accionistas. No es tan así. Supongamos que la tasa de interés fuera no 10%, sino 25% anual. Por lo tanto, vamos a tener gastos financieros anuales, si es que nos endeudamos en 50 millones, por 12,5 millones. El ROA va a seguir siendo 20%, porque es con la utilidad antes de intereses e impuestos. El activo sigue siendo 100 millones, por lo tanto, el ROA sigue siendo 20%, pero el ROE aquí en este caso disminuye. Los 20 millones le restamos 12,5 millones de gasto financiero, y eso dividido por 50 nos da un ROE de 15%. Disminuye, y no solo disminuye, cae por debajo del ROA. Esto es lo que se conoce como efecto palanca negativo. En el primer ejemplo, teníamos que al endeudarnos a una tasa del 10%, el ROE subía a 30%, eso es efecto palanca positivo, pero en el segundo ejemplo, con una tasa de interés más alta de 25%, el ROE disminuye a 15%. Lo que está haciendo la diferencia, fíjense que es la tasa de interés, y más específicamente la relación entre la tasa de interés del crédito y el ROA.
En el primer ejemplo la tasa de interés era 10%, que era una tasa más baja que el ROA, que era 20%. En el segundo ejemplo, el interés es 25%, que es superior al ROA, que es 20%, y ahí se genera efecto palanca negativo. Aquí podemos ver un resumen de la situación de apalancamiento. Si el rendimiento del activo es mayor que la tasa de interés de las deudas y en esas condiciones la empresa se endeuda, lo que vamos a lograr es que el ROE sea mayor que el ROA, o sea, la rentabilidad para el accionista mayor que la rentabilidad de la empresa. Eso es el apalancamiento positivo. Pero si nos endeudamos, que es el segundo caso, en condiciones de que el ROA, el rendimiento del activo, es menor que la tasa de interés, en ese caso lo que va a ocurrir es que el ROE, la rentabilidad para el accionista, cae por debajo del ROA, por debajo del rendimiento del activo, y en ese caso hablamos de apalancamiento negativo. Fíjense que aquí también la decisión de endeudarse tiene riesgo, porque a lo mejor yo estoy hoy en situación de apalancamiento positivo, mi ROA hoy es mayor que la tasa de interés y me endeudo en esas condiciones apostando al apalancamiento positivo, una mayor rentabilidad para los accionistas, pero puede que por razones de mercado el próximo año los ROA caigan y pasen a ser los ROA menores que la tasa de interés, con lo cual estaríamos con apalancamiento negativo. Y esto es una regla en finanzas, riesgo y rentabilidad siempre se relacionan. Uno puede usar la herramienta del apalancamiento y endeudarse buscando una rentabilidad mayor, pero eso tiene riesgo. El riesgo puede ser que si cambia el escenario y paso de tener ROA mayor que tasa de interés a la situación contraria, fíjense que eso puede ocurrir tanto porque el ROA cae como porque las tasas de interés suban. En ese caso paso de apalancamiento positivo a apalancamiento negativo. Bien, hemos visto algunas herramientas entonces de análisis del balance y del estado de resultados, en particular el estado de resultados combinándolo con el balance, endeudamiento, solvencia, rentabilidad y rendimiento son algunos de los análisis fundamentales y de la información útil que se puede extraer de estos estados financieros. Espero que les haya sido de provecho. Gracias.